emitir alguna declaración ya entendiendo que estamos en vivo. Diputado Gabriel Asensio, estamos en vivo para Canal 24 Horas, preguntarle de inmediato su impresión. Hubo muchas críticas de parte de la derecha diciendo que lo que habían hecho era una negociación de cupos por la presentación de la censura. ¿Cómo lo ve usted, que también además impulsó esta acusación constitucional? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, decirle que la mayoría de la Cámara de Diputados ha aceptado los argumentos que hemos señalado, en el sentido de que el ministro del Interior incurrió en infracción constitucional, en infracción a la ley, y dejó de cumplir con ella, y por eso fue aprobada esta acusación. El ministro queda suspendido a partir de este momento y el Senado de la República verá, ¿no es cierto?, su situación. Yo quiero saludar y agradecer a todos los jefes de bancada de la oposición, a Loreto Carvajal, que fue la presidenta de la comisión, pero en general a todos aquellos que participaron, porque incluso la redacción, el trabajo, fue un tema absolutamente unitario. Quiero agradecerles a ellos. Quiero decirle que el mecanismo de la acusación constitucional es absolutamente legítimo. Quiero decirle que no es necesario venir a la Cámara de Diputados para ningunear a los parlamentarios. No es necesario, eso no corresponde. Quiero decirle que la defensa del señor ministro del Interior estuvo siempre equivocada, siempre fue desorientada, siempre cometieron errores. Tuvo la primera contestación, luego una segunda contestación, luego una tercera contestación. Nos cambiaron a los abogados que hacían unas piruetas y unas vueltas de carnero extraordinarias. Por eso que yo les digo, miren, ¿no es cierto?, son tan buenos gimnastas, no había visto vueltas de carnero tan perfectas, ya vienen unas olimpiadas y que esos abogados se dediquen a eso. Porque en realidad se equivocaron. Nosotros queremos seguir trabajando juntos. Esta Cámara de Diputados lo único que quiere es contribuir con la defensa y promoción de los derechos humanos de los chilenos. Eso es clave en esta sociedad. Ese es el tema real, que no haya más abuso, que no haya más injusticia, que una autoridad, que un funcionario no continúe, ¿no es cierto?, abusando de facultades discrecionales. ¿Hay facultades discrecionales? Sí hay facultades discrecionales, pero estas se pueden de alguna manera hacer funcionar de manera arbitraria. No, y eso lo demostramos aquí en la Cámara de Diputados. Diputado, sobre los cuestionamientos por la censura a la mesa, ¿cómo los toma? Miren, hay una cosa que quiero ser muy franco. Nosotros como oposición no hemos conversado el tema de la censura a la mesa. No hemos conversado el tema de la censura. Va a haber algunos que van a estar de acuerdo y otros que no vamos a estar de acuerdo, ¿ya? Eso es un punto central en esta cuestión. Por lo tanto, que la derecha trate de aprovecharse de una situación puntual es un problema de ellos. La derecha hoy día no tiene argumentos, se quedó absolutamente sin argumentos, porque vieron, ¿no es cierto?, la indefensión en la que tenían, ¿no es cierto?, a su ministro. Y ahora van a inventar, ¿no es cierto?, esta excusa, pero el tema de la censura o de no censura corre por una cuerda separada. En su oportunidad conversaremos el tema de la censura, pero hoy día, ¿no es cierto?, no es un tema que se haya conversado, y honestamente a mí en lo personal, a mí no me parece, ¿no es cierto?, que haya sido una cosa que haya servido como el final de una acusación constitucional tan importante. Porque aquí los chilenos lo que estaban viendo, mirando, pensando, era en la acusación constitucional contra un ministro, no en un juego de poder entre nosotros. No era así. En algún momento lo tenemos que resolver, porque creemos que somos mayoría y eso, bueno, tendrá que reflejarse en algún momento allí. Pero hoy día eso no es materia de discusión entre nosotros. Bien, se le pregunta por la postura de la DC. Nicolás Contarte, mientras está el diputado Asensio hablando, que Víctor Pérez está todavía en la oficina de la SECPRES y está también dispuesto para hablar el diputado Diego Paulsen, presidente de la Cámara. Mira, la democracia cristiana no ha negociado absolutamente nada, ¿ya? Nada. Y yo, que participé en las conversaciones, puedo decirles, nosotros no formamos parte de ese tipo de cosas. Me acabas de escuchar. Bien, diputada Vallejo o el resto de la oposición, si puede también hacer referencia a lo que ha sucedido ahora, la admisibilidad de la acusación, pero también el tema de la censura. Un resultado contundente, 80 votos a favor, lo que grafica claramente lo contundente que era del nivel acusatorio. Se demostraron cada una de las tres causales, aún con la insolencia que tuvo la defensa del ministro en esta ocasión, donde trató de desvirtuar mediante antecedentes que, a propósito de lo que ya había contestado la defensa de manera categórica también en la comisión,
conocíamos. Lo decíamos en la intervención en la sala, no por cambiar un abogado, no por creer que un argumento distinto que salude de última ratio va a modificar lo contundente y lo profundo que significó el no acatar la norma, la Constitución y las leyes por parte del ministro del Interior. ¿Qué debería hacer el gobierno con Víctor Pérez? Porque la acusación la va a ver el Senado lo más seguro la próxima semana o la subsiguiente, mientras obviamente va a quedar alguien subrogándolo, pero no va a haber un titular de esa cartera. ¿Qué debería hacer el gobierno con Víctor Pérez particularmente? Bueno, la verdad que el gobierno hace mucho rato que no sabe lo que hacer. A juicio nuestro y de la comisión, el ministro dejó de ser ministro a propósito de lo que significó su defensa en la misma comisión. No es entendible que un ministro de Estado, como lo decíamos en la sala, jurado tantas veces ante la Constitución y la ley cumplir las normas, desconozca y que recién reconozca el día 24 de octubre que tiene bajo su rol, bajo su alero, bajo su dependencia y responsabilidad el control más que aquello, digamos, la seguridad interior del país, la seguridad pública. No es rol de la oposición, de nuestra oposición, hacerse cargo de los errores garrafales, la falta de contundencia y, por supuesto, la falta de responsabilidad de su ministro. El gobierno tendrá que asumir ese costo como lo está hoy día asumiendo en el entendido que el ministro del Interior probablemente no va a asumir ese cargo nunca más. Diputada Vallejo, estamos en vivo. Preguntarle, la censura se presenta por un caso particular suyo, que a usted no la dejaron votar en algún momento. ¿Qué le parece la presentación? ¿Es oportuna la presentación justo cuando se aprueba la acusación? Respetando la presentación que está en el marco de las atribuciones parlamentarias de la censura, me voy a referir a la acusación constitucional. El presidente de la República ha hecho un llamado a la unidad y aquí estamos nosotros unidos contra la impunidad. Nos parece que en este Chile de hoy los parlamentarios y parlamentarias tenemos un deber y es no permitir que se cometa abuso de poder y eso quede en nada. El gobierno ha abusado del poder, ha actuado discrecionalmente, ha apaleado y ha violado los derechos humanos de un grupo de personas importantes en nuestro país de manera reiterada mientras trata con guante de seda a quienes son afines política e ideológicamente a él. Eso no se puede permitir, no es sostenible. Y lo que estamos haciendo con esta acusación constitucional es establecer las responsabilidades políticas y jurídicas ante el abuso de poder justamente para que estos no queden impunes. Y esperamos que el Senado continúe en esta misma línea que hemos trabajado en conjunto como oposición. Sobre la censura, diputada, que tiene que ver con su caso, diputada Vallejo, la censura tiene que ver con usted. Perdón, diputado Verdesi. Diputado Verdesi, perdón. Estamos en vivo para Canal 24 Horas. Diputado Verdesi, le voy a pedir, por favor, que me deje hacer la pregunta como periodista. Diputada Vallejo, la censura tiene que ver con usted. Le pido, por favor, que pueda hacer alguna referencia a esa situación. Usted tiene todo el derecho a preguntar y yo tengo el derecho a guardar mi respuesta por lo que he dicho anteriormente, porque me referiré a la acusación constitucional. Perfecto, ahí están las palabras, escuetas palabras de la diputada Camila Vallejo, sobre la que obviamente se argumenta la censura contra la mesa de la Cámara de Diputados. Habla el diputado Daniel Verdesi, jefe de bancada de la ADC. Respecto a la censura previa a esta acusación constitucional. Muchos periodistas me preguntaron si habíamos tenido algún acuerdo y se lo digo categóricamente, absolutamente ninguna referencia al tema de la censura. A nosotros nos sorprendió. El diputado Jorge Brito me ha señalado claramente que a él también lo sorprendió. A todos nos sorprendió esta presentación de un diputado del Partido Radical que a mí personalmente no me parece conveniente asociar estas dos cosas. Son absolutamente separadas, no tienen ninguna relación. Lo declaro categóricamente como jefe de bancada. Bien, vamos a esperar a que venga el presidente de la Cámara de Diputados. Habla la diputada Pamela Giles. ¿Qué es lo que debiera hacer el ministro del Interior en esta situación? A mí me parece que lo que debiera hacer el ministro del Interior, si es que tiene alguna decencia y alguna ética, es renunciar a su cargo. De esa manera le ahorraría además al gobierno el bochorno que va a tener que pasar, la sangría política con que se va a enfrentar en el siguiente tiempo. En relación a la censura de la mesa, yo quiero decir que en realidad no tengo ninguna razón por la cual censurar a la mesa que dirige el señor Paulsen. Todos ustedes me conocen, saben perfectamente que estoy en las antípodas de esa mesa y me parece tremendamente irresponsable lo que acaba de suceder en la sala respecto a la censura de la mesa.
Me parece que además es ponernos a todos quienes hemos trabajado unitariamente por esta acusación en una situación bochornosa e inaceptable. Yo creo que si uno analiza objetivamente no hay razón alguna por la cual censurar a una mesa que está en las antípodas de mis ideas políticas, pero que se ha comportado con absoluta corrección en lo que le compete a su rol. Y lo digo claramente, como digo siempre las cosas. Bien, agradecemos a la oposición, el diputado Diego Paulsen, va a hablar el diputado Raúl Soto, jefe de bancada, y luego el presidente de la Cámara de Diputados. Con total y absoluta claridad, no hay que mezclar peras con manzanas y hay que separar absolutamente las aguas. Hoy día la oposición ha actuado unida para ratificar la responsabilidad política del ministro del Interior, Víctor Pérez, respecto de haber incumplido o haber dejado de aplicar la ley y la Constitución en el paro de camioneros y en las manifestaciones en este país, porque no queremos más impunidad y tenemos que dar una señal fuerte al gobierno desde esa perspectiva. Diputado, ¿qué debería pasar con el ministro del Interior ahora que está suspendido? El ministro del Interior debe renunciar a la brevedad, y más allá de la decisión que tome el ministro del Interior y el presidente Piñera respecto de su continuidad, hacemos un llamado al Senado a que se ratifique, actuando como jurado, la aprobación de esta acusación constitucional para que nunca más toleremos la impunidad en Chile. Y respecto de la censura, no lo hemos conversado, no hay un acuerdo previo como oposición. Me parece que no es la mejor oportunidad y lo conversaremos en su momento. Bien.